Miren, cuando el ser humano visualiza, ve lo más importante en su vida, entonces le va a prestar mucha atención y le va a dedicar el mayor esfuerzo a eso que está viendo como importante en su vida. Y le va a dar más fuerza que a las otras cosas rutinarias. No sé si le pasa eso a usted alguna vez. Cuando usted tiene interés en algo a lo cual usted lo siente como muy importante en su vida, es verdad que nos enfocamos en eso que es importante. Pero ahora la pregunta que me hago, ¿qué es lo más importante? ¿Qué cosa es lo más importante? Mire, si hacemos esta pregunta a diferentes personas, es muy probable que vamos a tener diferentes respuestas. Y es porque todos somos diferentes. ¿Qué es lo importante para vos, Manuel? ¿Qué es lo importante por allá? ¿Qué es lo importante para un adolescente? ¿Qué cosa es importante para ustedes? ¿Alguien se anima a decirme algo? Para mí lo importante es no. A ver. Muy bien, gracias, Eduardo. La salud para Eduardo es lo más importante. Y la familia, muy bien. ¿Quién dijo hijos? Mira, Willy, yo la conozco a Margarita, ¿eh? No te hagas el vivo ni te abuses con ella, ¿eh? ¿Qué es lo más importante para ustedes allá? La salud, muy bien, gracias. ¿Qué otra cosa es más importante? Bueno, muy bien. Exacto. ¿Aquí nadie trabaja? ¿Es importante por ahí el trabajo o no? No, me pregunto porque capaz que todos tienen subsidio, todavía les ha quedado algo de la tía y bueno, siguen cobrando subsidio. ¿Alguien trabaja acá, no? ¿Es importante? ¿Sí? Pero no lo más importante. ¿Seguro? Mazo. Bueno, son muchas las cosas que cada uno de nosotros puede decir, esto es lo más importante para mi vida. ¿Verdad? Y es verdad lo que decimos, le vamos a prestar atención a eso que nosotros consideramos, yo en mi vida, esto es lo más importante, le voy a prestar más atención a eso. ¿Les pasa eso a ustedes? A veces vemos que llega el marido, entra como loco haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque tiene que arreglar el auto, porque el auto es importante para él. Y la señora le dice, hola querido, como nada, ni pasó de largo a buscar la herramienta. Ni la señora llega a ser importante. Fue a un costadito. ¿Cómo? El deporte para algunos varones es importante. El deporte. Bueno, acá no somos muchos los que practicamos. Nosotros tenemos el deporte de la cuchara, hermano. No de albañil, ¿eh? Pero es importante cómo nosotros nos enfocamos en las cosas que queremos darle más valor. Y a esas cosas volcamos más fuerza, más esfuerzo, más dedicación. Pensamos, a veces nos damos vuelta en la cama pensando, no dormimos toda la noche pensando en eso que... ¿Le pasó algo así alguna vez? ¿Sí? Bueno,
¿Qué es lo más importante? Esa es la pregunta. Hay personas que lo más importante en su vida es la situación económica. ¿Alguien dijo amén? Ah, qué lindo, che, todos están con... Es la situación económica, su trabajo, los ingresos económicos. ¿Son importantes? Ah. Para otros, la salud. La sanidad de alguna enfermedad que a veces acarreamos alguna enfermedad. Yo llevo la columna la llevo de hace rato. Desde que la tengo usando, mire, vengo. Para otro lo más importante es la familia. Muy bien. La familia. El hogar, la esposa, los hijos. Todo el combo, ¿eh? No que la esposa le deja a un lado y importante los hijos. Porque hoy cuando se terminó el negocio, vos te vas por tu lado, vas a ver lo importante para ambos, que es los chicos. Y el otro, vos por allá. Es medio normal eso, ¿no? Pero no es correcto. Bueno, para otro, lo importante, ¿sabe qué es? Es la casa. Yo conozco gente que vive pintando la casa, arreglando la casa. Supe entrar una vez en una casa, miren, no cabía un lugar donde colgar una maceta, ni adentro ni afuera, plantas de esto, plantas de aquello. Quería tener siempre la casa bien arreglada. Para otro, terminar de pagar la casa. Es importante. ¿No es así? Muy bien. Aquí el único que dijo amén. Los demás todos tienen casa, hermano, no tiene problema. Terminar de pagar las cuotas de la casa. Esto del plano horizonte, ay Dios, y seguir pagando y pagando. A veces no se le ve ni el horizonte donde termina. Y es importante ya de una vez dejar de pagar alquiler. ¿Verdad? Porque cada vez que ya se nos hizo callo el alquiler, bueno, sabemos que tenemos que pagar, pero lo tenemos y ahí, bueno, pero no nos alcanza lo que tenemos hasta el 26, 27, no hemos llegado a la plata para pagar el alquiler. Para algunos jóvenes, los que estudian, lo más importante es el estudio. Yo recuerdo en mi época de estudiante, lo más importante era llegar al final, terminar con la carrera. Así que los que estudian ponen como importante en sus vidas el estudio. Ahí hay uno que dice que no. Ahí vamos a tener que hablar con tus padres entonces, querido. Y para otros y otras, lo importante es conocer la persona adecuada para que sea su novio, su novia, sus compañeras, para casarse. ¿Es verdad eso o no? Muy bien. Aquí hay una candidata, levanten la mano los que andan sueltos, Todos los que andan sueltos por ahí, aquí tienen una candidata, Presten atención. Y los que ya la tienen, cuídenla. Y sepan que no es un bailecito. Termina la pieza, el baile y paso a otra canción. No. Esa tenés que bailarla toda la vida, toda la vida, toda la vida. Eso es el plan de Dios. ¿Verdad? Bueno.
ya muchos años llevamos bailando, ¿no? ¿Sí? Yo estoy bailando ya 47 años, 48 años. 48 años. 44. Estoy viendo a ver si hay un plan de jubilación, algo, nada. Nada, no hay, ¿no? No hay moratoria. Hay que seguir pedaleando, seguir pedaleando. O sea, no se cambia el modelo. Este modelo ya es muy viejo, voy a cambiar. ¿Qué cambiar? Usted tiene que seguir toda la vida. Algunos sonríen, otros no les gusta. Y la pregunta que hago es, para usted, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de tantas cosas que hemos hablado? Muchos piensan que teniendo buenos ingresos, no hay más problema. Teniendo un buen ingreso, un buen sueldo, una buena jubilación, una buena renta, no tengo problema económico. No hay más problema. Total, todo se puede arreglar con plata. Y como dicen algunos, la plata no hace la felicidad, pero ayuda. Ayuda. Tampoco quiere decir que el que no tiene plata tiene que andar con cara de perro bulldog así. No. Permítanme, quiero contarles 3 historias de 3 personajes. Si ustedes me aceptan, les voy a contar la historia de 3 personajes que van a ilustrarle mucho este tema, sobre lo que muchas veces consideramos lo más importante, la plata. El primero es un personaje que está en la Biblia. Es un ejemplo bíblico. En Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Abrimos nuestra Biblia. Ahí está. Perdón. Sí, 16. ¿Dónde estoy? Ah, acá. El Señor Jesús está hablando con una multitud. Y se acercan 2 hermanos que se llevan a las patadas por la herencia. Entonces, uno de ellos le dice al Señor, Señor, decile a mi hermano que repartamos ya la herencia de una vez por todas. Y el Señor le dice, ¿quién me ha puesto por juez entre ustedes? Miren, les voy a contar una parábola. La heredad de un hombre, versículo 16, un hombre rico había producido mucho, más que los Wells. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis cosechas. Y dijo, esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Inteligente. Y después le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para guardados para muchos años. Repósate, no trabajes más. Come, bebe, hay sidra, hay vino, regocíjate. Date la gran vida, lo que quería decir. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Señor, ¿cómo le va a decir necio si mira qué inteligente como ha juntado y ha guardado? Necio, le dice el Señor. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, pensó que la tenía todo lista. Y hay mucha gente que trabajó correctamente, muy bien. Algunos han hecho riqueza, bárbaro, muy bien. Han acumulado, tienen sus capitales, depósitos, están bien, como diríamos nosotros, bien forrados, ¿no es cierto? No les importa más de nada. Ya lo tienen todo. Porque sacan plata, compran, sacan y se acabó, terminó el problema. Y de repente aparece el Señor y le dice, necio. ¿Cómo es necio? Ha sido inteligente. Necio. Has pensado en cómo ganar tanta plata, cómo juntar tanta plata, cómo tener tanta riqueza. Pero ¿no has pensado en tu vida? ¿No has pensado? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la fecha que tienen para irse de este mundo? ¿Sabe usted cuál es la fecha? ¿Quién? ¿Alguno se anima a levantar la mano? Yo se la bajo, mira. Nadie. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Solo Dios. Solo Dios lo sabe. Entonces, de repente has juntado tanta plata y ahora, ¿qué vas a hacer? Esta noche el Señor dijo que se terminó. Vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has juntado, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Miren, esto es una historia, una parábola verídica en la Biblia, pero yo conocí casos reales, hermano. Reales. Y gente que las conocía muy bien, muy bien. Trabajaron, sembraron, compraron maquinarias, hicieron esto, le produjo ganancias, compró 2 terrenos, edificó 2, 3, 4 casas y produjo esto y acumuló y acumuló y acumuló. Creo que habrá vivido 3 o 4 años más después que hizo todo eso. Jovencito, se fue. Preguntamos, che, ¿qué pasó con el campo? ¿Qué pasó con las casas? Se la llevó el viento. El campo ya lo tiene otro, las casas ya las tienen otro. ¿Y de quién será? Dice el Señor. Entonces la pregunta es, la plata ayuda, pero no determina mi futuro. ¿Verdad? No determina mi futuro. Y el Señor le tiene que decir a los hermanos, miren, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Verdad? Voy a contarle la historia del segundo personaje. Ese no está en la Biblia. El segundo personaje es la vida de un multimillonario que fue muy famoso a nivel mundial. Hace varios años atrás. Quizás los chicos, los adolescentes, los jovencitos no lo hayan conocido. Pero ¿quién no sintió nombrar la vida de Aristóteles, Sócrates, Onassis? Cuando digo Onassis ya se empiezan a recordar algunos. ¿Quién conoció la historia o escuchó a Onassis? A ver, levante. Uy, que son todos nuevitos, ¿eh? ¿Son nuevitos o olvidadizos? ¿Quién era Onassis?
Onassis era un magnate multimillonario de origen griego, pero multimillonario. Nació en Esmirna. ¿Sabe dónde queda Esmirna? Esmirna estaba dentro de Turquía, pero entre las guerras de los griegos con los turcos, los griegos recuperaron Esmirna. Pasó a ser de Grecia. Y ahora es de Grecia. Onassis era hijo de doña Penélope Dolugu y de don Sócrates Onassis. No sé. Fue casado en primeras nupcias con Atina Libanos en el año 1946 hasta el 1960. Y se casó por interés, porque el padre de Atina era un hombre que estaba muy influyente en la economía y tenía visiones de negocio. Casado después en segundas nupcias con la viuda famosa, doña Jacqueline Kennedy. ¿Quién era Jacqueline Kennedy? Fue la que quedó viuda de don John Fitzgerald Kennedy, al que asesinaron en Dallas. ¿Se acuerda alguien de la historia de eso? ¿Le suena algo más? Algo un poquito más, ¿no? Cuando quedó viuda doña Jacqueline, bueno, la pobre estaba muy aburrida. Y don Onassis le guiñó el ojo y bueno, ya fueron. Pero también fue Onassis, porque era vivo, amante de una gran cantante en Europa, María Callas. Eso ya hay que saber mucho, historia. María Callas era muy famosa como cantante allá en Europa. Y también de otras más, que no quise abrir la agenda más. Tuvo 2 hijos, don Aristóteles Onassis, 2 hijos. Decirle que no estoy. La primera hija se llamaba Cristina Onassis y el segundo hijo se llamaba Alexander Onassis. Don Onassis, viviendo en Grecia, a los 16 años se vino en barco. En un barco, no sé si han visto de los inmigrantes que había primera, segunda y tercera categoría. Los de tercera categoría era la bodega del barco y tenía todas camas cuchetas, y aquí dormía un hombre, acá una mujer, allá un niño, acá, todo desparramado. Esa era la tercera categoría. Cuando vean una película de los inmigrantes, fíjense y préstenle atención y van a ver todo lo que han sufrido los inmigrantes italianos, españoles, para venir a la Argentina, y comenzaron a trabajar, a producir y a levantar la Argentina. Onassis vino en uno de tercera categoría, con tan solo $100 en el bolsillo. Ese era todo el capital que traía. Vivió en un conventillo en Buenos Aires, en el barrio Parque Patricio, en la calle Avenida Almafuerte, esquina Diógenes Tabor. Ahí había un conventillo, ahí estaba don Onassis. Y lo apoderaron el griego argentino. El griego argentino, el greco argentino le decían. Trabajó como lavaplatos en un restaurante lavando platos. Después pasó a ser cocinero en el ferrocarril. Después de ahí fue peón de albañil y después limpiaba los vidrios de la sastrería Marchetti, que era muy famosa en Buenos Aires. Era un muchacho hábil e inteligente.
se metió en el negocio del tabaco, importando y exportando. Había una marca Nobleza Picardo. ¿Se acuerda alguien de los Nobleza? Él se metió con los Picardo, con la familia Picardo. Bueno. Después se compró un par de pequeños barcos viejos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue a Canadá y se compró barcos viejos, barcos que habían actuado en la Segunda Guerra Mundial y ya no los usaban más. Se los compró todo barato. Le gustaba la timba financiera. El tipo no era cualquier cosa, se metió en la bolsa de comercio, andaba por los casinos, falsificaba su edad, porque para entrar a esos lugares necesitaba tener cierta edad y él no la tenía. Falsificaba también su lugar de nacimiento, pero no se quedaba quieto, siguió y se metió y empezó y compraba esto y vendía esto, hacía toda clase de negocio, todo lo que le podía redituar. Y él vino de 16, entre los 20 y 25 años ya fue millonario. Ya fue millonario. Construyó los cimientos de un imperio, hizo la América, como se sabía decir en esa época. ¿A dónde voy? A América. Y se hacían ricos los que venían de allá. Ustedes van a encontrar algunos de los viejos inmigrantes, ninguno es tirado, ni mendigo, ni paga alquiler. Todos han trabajado, han crecido, han invertido. Onassis también se hizo la América. Y pasó a ser millonario. Siguió creciendo, pasó a tener la fortuna más grande del mundo después de Rockefeller y Hedford. Primero estaba Rockefeller, luego Hedford, y en tercer lugar, Onassis. ¿Hasta dónde había llegado la riqueza de Aristóteles Onassis? Vivió a lo grande, derrochando sin importarle de lo más mínimo. Compró barco y de ahí cambió ya su orientación y se metió en armador de barcos allá en Grecia. Volvió a Grecia. Después se compró la isla de Escorpio. ¿Ustedes escucharon la isla de Escorpio en Grecia? Hay una isla muy linda, muy de playas, todo muy bien. Y él fue y la compró, se la compró al gobierno. Fue un gran amigo del príncipe Rainero. ¿Saben quién era el príncipe Rainero? El de Monte Carlo. El príncipe de Monte Carlo. Monte Carlo ya era un estado pequeño, pero ya era un estado. Y fíjense, Rainero todavía era soltero y él le proponía mujeres que esto, que aquella, esta tiene esto, hasta le daba las medidas de la cintura y todo. Le ofreció a Rainero comprarle el Principado de Mónaco. Tenía plata. Porque en ese momento Rainero y Monte Carlo estaban pasando por una crisis económica muy, muy grande, muy fuerte. Bueno, miren, la historia es muy grande. Yo traté de leer y buscar y condensar lo más que pude, pero hay muchos detalles, muchas cosas. Tenía un barco que lo hizo un yate de súper lujo. Ahí lo llevó al ex primer ministro Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra. Lo llevó a John Kennedy y a
Jacqueline Kennedy. La llevó a Marilyn Monroe. ¿Saben quién era Marilyn Monroe? Bueno, chicas, fíjense en la foto a ver si alguna mejora. Tenía un estándar de vida impresionante, Onassis. Pero en enero del 1973, su hijo Alexander, que tenía más o menos 20 años, que le gustaba la aviación, y el padre le había comprado el avión que él quería. Pero un día en esas prácticas que él salía a hacer, algo falló. Y llegando al aeropuerto en Grecia, se estrelló y se incendió y murió. Ahí murió su hijo Alexander. Onassis se sumergió en una gran depresión que le duró 2 años, esa depresión, y no podía salir de esa depresión. Al último lo llevaron a París, de Grecia a París, porque tenía una neumonía que se le había complicado la salud. Y en uno de los mejores hospitales de Francia, en París, ahí estaba internado y no resistió y murió. Tenía 69 años cuando murió. El día 15 de marzo de 1975. Murió, lo sepultaron en la isla de Escorpio, con tumbas de mármol y todo eso, ahí lo sepultaron. Ahí ya habían sepultado a su hijo, también en la tumba de Escorpio. Todos fueron sepultados en Escorpio. Su hija Cristina, la mayor, tuvo varios fracasos matrimoniales. Se casó 4 veces y tuvo una sola hija que se llamaba Atina Roussel Onassis. Y ella tenía la doble nacionalidad, griega y argentina. Y en un estado de crisis también, ella tenía una amiga aquí en la Argentina. ¿En dónde? En Tortuguita. ¿Quién conoce Tortuguita? ¿Han sentido nombrar Tortuguita? Bueno, ahí vivía su amiga, Marina Moderó. Y en la casa de ella, a los 37 años de edad, Cristina murió. En la bañadera de la casa. Tac, 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 tac. Todos fueron sepultados juntos en la famosa isla de Escorpio. Ahí están. ¿Y lo que has juntado de quién será? Quedó la nieta, Atina, que ya una chica grande, está en una pelea con los abogados. Los abogados quieren aprovecharse y quitarle todo lo más que puedan a Onassis. Bueno, toda una historia tremenda. Aplicación, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lo que hemos leído recién. Que el Señor les decía a los 2 hermanos que se peleaban por la herencia: miren, cuídense, guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Proverbio 11, 28 nos dice: el que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como la rama. ¿Está entendiendo esto? Vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Bueno, por ahí alguien si está trabajando y
¿Está cansado del trabajo? No, no trabajo más. No, siga trabajando, hermano, no se haga el vivo. Depende del dólar, ¿de qué? Claro. Pero el tema, Eduardo, te voy a decir algo, lo maneja arriba. Tac, 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 tac. Dios dice, Onasi, sí, a mí no me tiene en cuenta. ¡Ting! ¿Entiendes eso? No depende. Cuando uno ha puesto toda su importancia, toda su vida, su esfuerzo, todo lo que quería en hacer riqueza, ganar plata, como el amigo que yo tenía. ¿En qué quedó todo lo que tenía? Esto no pasó hace muy mucho, hace poco. No le quedó ni esposa, ni hijos, ni nadie para que lo herede. Muy bien, les cuento la tercera persona. Hemos visto el personaje de la Biblia, que tenía granero, hemos visto de Onasi, que está bien tranquilito, recostado allá en la isla de Escorpio. Pero ahora les cuento un tercer personaje. Y ese está en el libro de Job. Es la historia de Job. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Job capítulo 1, versículo 1. Fíjense en la conducta de Job. Hubo en tierra de Uz, ¿sabe dónde queda eso? En el mismo Israel, en toda la zona de Israel, donde estaba Edom, ahí era la tierra de Uz. Montañas, todo, y un valle fértil, muy grande. De ahí era este muchachito Job. En la tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, ¿verdad? ¿Ustedes qué harían con eso? Los recomiendan, ¿no es cierto? Si tengo que llevar el currículum, a ver, ¿quién me recomienda? Y pongo Job capítulo 1, verso 1, a este lo recomiendo. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Escucha, Ariel, ¿eh? Ninguno se llama Benjamín ahí, ¿eh? Benjamín se puede llamar después del 7º. No, digamos ahí nomás. 7 hijos y 7 hijas. Versículo 3. La empresa que tenía Job. Su hacienda eran, escuchen, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía plata, Job. No era un caído del catre, como decimos nosotros, ¿no? Había laburado. Y ese valle le producía y se multiplicaba el ganado de todo lo que tenía Job. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, en la fecha de cumpleaños. Eso quiere decir. Había el cumpleaños de uno de todos los hijos, imagínense cuántos hijos. Entonces, hoy el cumpleaños de la fulana, vamos para allá. Hoy el cumpleaños vamos. Y así se la pasaban de banquete en banquetes, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. No las dejaban. No, vengan chicas, vengan. Acá tenemos unos cuartetos bárbaros, a ver cómo cantan. No estaba la Leo todavía, ¿no? Versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite,
cuando terminaba la fiesta, los chicos, los muchachos, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, 6, y ofrecía holocausto conforme al número de todo ello, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Les cuidaba no solo la panza, sino la salud espiritual. Cuidaba a sus hijos. Increíble, ¿no? ¿Dónde estoy? Versículo 13. Aparece el diablo. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito del mayor, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba éste hablando cuando vino otro y le dijo, fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía éste estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el mayor, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Si hubieran sido ustedes, ¿qué dirían? Qué mala pata, ¿no? Mala pata. Perder todo. Mire, Job no sabía nada de lo que estaba pasando. Más bien, él se iba enterando de las desgracias, de todo lo que le acontecía. Pero él no conocía los planes de Dios. Hemos orado por Benjamín. Y Dios tiene planes para Benjamín, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Satanás vino con el propósito de hacer caer a Job. Y lo desafió a Dios, claro. Job es temeroso, es muy cristiano, te alaba, muy reverente, muy santito. Claro, porque está rodeado de tantas cosas. Y Dios le dice, le permitió que le toque, pero la vida de Job no la tocas. Y así fue que Job perdió todo. Y más adelante pierde hasta su esposa. Porque viene no sé qué calificativo ponerle a la esposa de Job. Viene a verla, a verlo a Job, porque a Job encima le agarró una sarna, le tocó la salud a Job. Y dice que se rascaba y se rascaba. Y ya no sabía cómo rascarse, agarró una teja y se rayaba la piel así con la teja. Ya no aguantaba. Y viene la muy paqueta y lo ve a Job todo revolcado en ceniza. ¿Pero qué haces? ¿Aún retienes tu integridad? ¿De qué te sirvió? Maldice a Dios y muérete. Qué linda, qué hermosa mujer. Que se muera directamente. Sigue la historia. Job está totalmente decaído.
Y ya no le queda ni la esposa, ni que le sirve un mate como para decir, bueno, tranquilízate, nada. Aparecen 3 amigos de él, que cuando bien se hicieron los muy amigos y lloraron, pobre Job, pobre. Y resulta que después pasaron a ser los que le dan a la lengua y empezaron a hablar mal de Job. Quizás vos has hecho cosas malas. Quizás Dios te ha visto y sabe las cochinadas, los que vos habrás hecho a escondidas. Por eso se ocultará a alguien de los ojos de Dios y se hacían ellos los reverentes, los santos. Y así lo maltrataron a Job. Y Job, en medio de todo, escuchaba y escuchaba en una situación que ya no sabía qué más que hacer. ¿Sabe qué me hace pensar esto? También Dios tenía un plan para Job, pero Job todavía no lo sabía. Y yo y usted, como cristianos, como hijos de Dios, también Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero usted no la conoce. Usted tiene que caminar cada día en la voluntad de Dios. ¿Soy un hijo de Dios? Sí. ¿He creído en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Lo tengo en mi vida? Sí. ¿Camino con Dios? Sí. ¿Leo la Biblia? ¿Oro? ¿Voy a la iglesia? Sí, todo. Pero vos no sabes lo que Dios tiene preparado para tu vida. David en el Salmo decía, aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, no tendré miedo, no tendré temor alguno. David sabía que podía cruzar valles de sombra o de muerte, valles de sufrimiento, y lo pasó. Pero él termina en el Salmo, pero no tengo miedo porque tú estarás conmigo. Yo quiero decirle a toda la iglesia, a los hermanos, miren, cada uno hemos tenido nuestras historias, ¿no? Y todavía las que vamos a tener. Todavía lo que nos puede seguir pasando. ¿Acaso, pero Dios no está conmigo? Claro que Dios está conmigo. Pero el Señor Jesús les advirtió a los discípulos, miren, tengan cuidado, en el mundo van a tener aflicción. Van a tener aflicción. ¿Pero por qué? Tenemos que entender algo. Cuando usted ve las cosas que pasan en el mundo, cuando ve todos los desastres, los crímenes, los robos, asaltos, inseguridad, corrupción, tanta inmoralidad, tanto degenerado, mata a su esposa, uno dice, ¿cómo puede ser? Pues, ¿cómo puede ser que eso estemos viviendo nosotros en el mundo? ¿Acaso Dios no lo está viendo? Sí, lo está viendo. Y Jesús lo anticipó. En el mundo tendrán aflicción. Hay algo que hay que entender. Satanás, al que no nos gusta nombrar ni pensar, anda en el mundo. Anda por todo lado. A veces salimos de acá y en la vereda ya lo tenemos a Satanás tratando de ponernos una zancadilla. Pero el Señor le dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos un plan de parte de Dios que tiene páginas oscuras. Sí las tiene. Sí las tiene. Pero David decía, aunque ande en valle de sombra, no tendré miedo porque tú estarás conmigo. Qué hermoso cuando pasamos pruebas difíciles, duras. No por aceptar al Señor Jesús no me voy a enfermar más. No por ser un hijo de Dios no me va a pasar un ladrón ahí en la calle o ya me han intentado entrar 3 veces a la casa. Y yo podría ir a Dios a decirle, Señor, si soy tu hijo, ¿por qué no me cuidas de los ladrones? Tranquilo, yo estoy con vos, dice el Señor. Yo estoy con vos. Pase lo que pase, yo estoy con vos. Yo estaré contigo. Job no lo entendía.
Job no lo sabía y está pasando un sufrimiento muy extremo, muy al extremo. Y él, en su angustia, empieza a sentirse mal, hasta maldecir del día en que nació. ¿Y sabe lo último que pierde el pobre Job? La paz. Ya perdió hasta la paz, la tranquilidad. Bueno, pasó todas las cosas y los amiguitos acusándolo, diciéndole un montón de cosas. Pero hay un momento en que Dios se le revela a Job y le empieza a decir todas las cosas. Llegó el momento en que Dios le puso la mano a Satanás y lo sacó. Y empieza Dios a restaurar el estado de ánimo de Job. Empieza Dios a hablarle a Job. Porque Job llegó un momento en que la fe era lo último que le quedaba por perder. La creencia en el Señor era lo último que podía perder. Entonces está en esa lucha hasta que Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece, le empieza a decir todo lo que Él es y todo lo que vos pensabas, Job. Y le reclama Dios a Job, ¿dónde estabas vos cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas vos cuando hice...? Bueno, un montón de relatos. Entonces Job, ahí en medio de su desgracia, le dice Job a Dios, 42, verso 5. ¿Está? Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo escuché de Dios, pero ahora, en medio de la prueba, yo te veo, que vos estás actuando en mi vida. Yo te veo que no me has soltado la mano. Yo te veo que estás pronto para levantarme y sanar y restaurarme. Y cuando Dios le dice todo eso, después va a los amigos que lo habían criticado. Y Dios los castiga, los sanciona, los reta. Dice, vayan, lleven un corderito, hagan un sacrificio y pídanle a Job que ore por ustedes, porque no los perdonaré si Job no ora por ustedes. Y pensás que hablamos tan mal de Job, dice, entre ellos. Ahora van con la cabeza agacha, llevando el corderito. Y dice que fueron a pedirle a Job que él ore por esos tres. Y yo hubiese estado ahí, le digo, mándense a mudar, manga de tránfuga, después de que me han amargado la vida, sinvergüenzas, alcahuete, ¿de dónde han sacado tantas calumnias? No. Dice que Job oró por ellos. Dios perdonó a los tres, pero empezó a restaurarlo a Job. Y dice el capítulo 42. Ariel, ¿tienes por favor? Vamos a leer. Escuche lo que pasa después en la vida de Job. 42, desde el verso 10. Fuerte. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas. Para, seis- para, antes tenía 7.000 ovejas, ahora tiene el doble. Dios le dio el doble. Sigue, por favor. Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía antes? Antes 7 y 3 también. también 7 hijos y 3 hijas. Ahora Dios le devuelve 7 hijos y 3 hijas más. A pesar de todo lo que pasó. Lo único que no le devuelve es la esposa. Y yo me quedé pensando, desaparece de la escena la esposa, la que decía, maldice a Dios y muérete. Y Dios lo bendice a Job con otra esposa. Y le da todo eso. Y después, Llamó el nombre de la primera Gemina. las hijas, escuchen de las 3 hijas que Dios le dio después. Las 3 primeras no sabíamos ni el nombre ni ninguna. Era lo que Dios le había dado un tiempo. Ahora no, ahora le da estas 3 y les da los nombres. Escuche. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres, Escuche eso, escuche. y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué les pareció? Uno diría que injusto que fue. No, Dios le devolvió el doble. Le restituyó la familia. 3 hijas. No cualquiera. No son igual que las otras de la cuadra, del barrio. No. No había chicas más hermosas que las hijas de Job. Cuando Dios va a hacer las cosas, cuando Dios te va a bendecir, cuando Dios te va a rescatar de tus problemas y te va a bendecir, no va a ser mezquino, te va a dar el doble. Es lo que aprendimos en la vida cristiana. Confiar, descansar, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Pero hay algo más. ¿Qué más le dio? Después de esto, vivió Job 140 años. Ay, dijo. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Quiere un almanaque nuevo, Job? 140 años más. Cuando alguien te dijo, maldice a Dios y muérete. Cuando los otros pensando, ya se muere. Dios le dio la bendición que nadie recibió hasta esa época. Le dio la familia y las hijas más lindas. Pero Job, te voy a dar más años. No vas a morir ahora. Te voy a dar 140 años más. ¿Qué tal? Y vas a ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Vio a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. ¿Alguien tiene acá un bisnieto? Ah, sí, oh, cierto. Isaías acá tienen bisnietos, qué lindo. Bueno, empiecen a orar para que le dé tataranieto ahora. Si Dios va a actuar con vos, va a actuar de una manera muy especial. Quiero terminar con esto. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. ¿Está? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas
en abundancia para que la disfrutemos. Y por último, Mateo 6:33, un versículo muy conocido en el mundo entero. Buscad primeramente el reino de Dios y lo que es justo. Cuando dice justicia es lo que es justo, y todas las cosas le serán añadidas. Si Dios tiene que hacer algo por nosotros, lo hace bien y completo. Una sola pequeña cosa nos pide Dios: fe. Fe. Creerle a Dios. Y el diablo se ha encargado de transformar todo esto que Dios nos pide en un montón de grupos diferentes, cada uno con su filosofía y sus teorías, y son las religiones que hay en el mundo entero. Inventaron nuevas. En el año 500, 600 aparecieron los musulmanes. Trataron de llenar la tierra con el Islam. Todo que ellos habían escrito no venía de parte de Dios. En la India le falta lugar para poner otro Dios. Tienen dioses para todo. Porque si hay algo importante para Dios, no es lo que vos tenés, es la fe. La fe es lo más valioso. Y dice el apóstol, más valioso que el oro, que se prueba en el fuego. Y cuando se pone el oro que se trae de las minas, se la pone en el fuego hasta que se derrite. Y cuando se derrite, el orfebre que está trabajando va sacando toda la escoria, toda la basura, toda la tierra, todo lo que no es oro. ¿Y qué es lo que queda? La fe, el oro puro, el oro puro. Nadie te robe la fe. Es puesta en el Señor. Y el apóstol dice, si Dios no nos mezquinó, ni a su propio Hijo que murió en la cruz, no nos mezquinó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Entiende esto? O sea que Dios tiene un plan para tu vida. Y yo puedo conocer del plan el hoy, el ayer, pero el mañana no lo puedo conocer. Es como decir, puedes conocer la foto, pero la película completa no la conoces. No sabes cómo termina la película. Dios sí sabe cómo quiere terminar con tu vida. Y nuestra vida no termina acá. Él le ha enseñado a través del apóstol Pablo que somos lo que Jesús dijo. Si yo me voy, como Él ascendió al cielo, vendré otra vez para que donde yo voy, ustedes también estén conmigo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi vida no termina en el San Jerónimo, ni en ningún cementerio muy adornado que aparezcan ahora. Ahí podrán llevar mis restos. Yo me voy con el Señor. Ese es el fin de mi vida. ¿Yo qué tengo que decir? Gracias, Señor. Gracias porque lo que has hecho en mí y lo que quieres hacer todavía es muy valioso. Quizás ustedes se preguntan, ¿y cómo puedo yo también vivir lo mismo? ¿Cómo yo puedo también tener la misma experiencia? Bueno, ¿usted ha visto cómo se llama la iglesia? Encuentro con Dios. Porque hemos querido que todas las personas
que vengan a este salón tengan un encuentro con Dios. Han pasado ya miles de los que han tenido ese encuentro con Dios. Y el día que tuvimos el encuentro con Dios, Dios cambió nuestra vida. Nos hizo nueva persona. Por eso dice el apóstol que el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, y aquí de ahora en más todas son hechas nuevas. ¿Qué hace Dios con mi pasado malo? Se olvida, lo perdona, lo borra, lo arroja al fondo de la mar. He aquí todo es hecho nuevo. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, no afiliarte a una religión, no que asista a tal culto o a tal iglesia, no. Lo que Dios quiere hacernos es hijos de Dios. Que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, la depositemos en Él. Pastor, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Muy fácil. Lo hemos estado haciendo toda la mañana. Hablar con Él. Hay que hablar con Dios. ¿Y cómo se hace? Así como hemos hecho, orando. Y a mí me gustaría que vos también tengas esta oportunidad de hablar con Dios. Y si ya sos un hijo de Dios, decirle gracias, Señor. Gracias porque siempre, yo sé que siempre estás conmigo. Pase lo que pase, te tengo a ti. Si nunca le has dicho a Jesús, entra en mi corazón, yo quiero que antes que nos vamos, cada uno hable con Dios y se lo diga. En este mismo momento. ¿Cómo se hace? Orando. Yo les voy a ayudar. Inclinemos nuestras cabezas ahí donde estamos. Todos. Vamos a hablar con Dios. No me preocupa el que está al lado, nada. Yo voy a concentrarme en la presencia de Dios. Dios está aquí. Dios nos está mirando. Dios nos está escuchando. Y este es el momento para decirle a Él personalmente, ahí donde está, decirle, Señor Jesús, yo también te necesito en mi vida. Señor Jesús, yo quiero que cambies mi vida. Yo quiero vivir otra clase de vida. Quiero tenerte conmigo, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en todos los momentos. Por eso yo quiero pedirte, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Decirle así, Señor Jesús, yo sé que has muerto en la cruz por mí. Por eso te pido el perdón de mis pecados. Límpiame, cámbiame, hacé de mí la persona que vos querés que yo sea. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Si simplemente has repetido esto, Él te ha escuchado y Él sabe lo que vos estás viviendo y lo que estás necesitando. Amén. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios no escuchó la oración? ¿Ustedes creen, allá creen que Dios escuchó la oración? ¿Creen que Dios escuchó la oración? Claro que sí. Él está aquí presente. Si Él no escuchó, ¿quién le ha dicho, Señor Jesús, la oración? A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Él te ha visto y Él te conoce. Y es el que quiere cambiar tu vida. Amén. Agradecemos a todos ustedes por haber venido este día tan especial. Y a toda la familia de Benjamín, a quien lo hemos encomendado en las manos de Dios. Y deseamos empezar a vivir, no una vida religiosa. Nadie lo va a notar
para que ahora pertenezco a tal iglesia. No, 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 no. Empezar a tener una relación con Dios. Jesús no vino a formar una religión, vino a buscar para tener relación con Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente. Hasta el próximo domingo o el miércoles también estamos aquí y estamos orando por las necesidades. Yo no sé si tendrás algún problema, pero qué lindo es que puedas contárselo y que Dios pueda traer la solución también para tu vida. Dios te bendiga.